John Ronald Reuel Tolkien, o J.R.R. Tolkien, nació el 3 de febrero de 1892 en la ciudad de Bloemfontein, en el estado libre de Orange, actual Sudáfrica. Cuando tenía 3 años, su madre, agotada por el clima de Sudáfrica, decidió regresar a Inglaterra, con sus hijos, John, cuya salud también se vio afectada por el clima, y Hilary, que había nacido el 17 de febrero de 1894. El 15 de febrero de 1896, Arthur, padre de John, que se había quedado en Sudáfrica por la venta de piedras preciosas, falleció a causa de una fiebre reumática. Posteriormente, cuando tenía apenas 12 años, muere su madre a causa de la diabetes. Él y Hilary quedaron entonces al cuidado del padre Francis Xavier Morgan. Cuando tenía 16 años, conoció a la que se volvería el amor de su vida, pero la relación no le parecería al padre Morgan, pues decía que lo distraía de los estudios. Les prohibió entonces el contacto hasta que tenían los 21 años. Finalmente se casaron el 22 de marzo de 1916. Siempre demostró habilidades literarias y lingüísticas, también desarrollando lenguajes muy elaborados mientras asistía a la King Edward School. En la escuela, con amigos, fundó el Tea Club and Barrovian Society, donde se reunían a tomar el té, charlar y divertirse. Con 19 años viajó a Suiza, con otros 12 compañeros, en el verano de 1911. Él contaría años más tarde que en sus aventuras y experiencias en los Alpes se inspiraría al relatar las historias y las aventuras de Bilbo a través de las montañas nubladas en El Hobbit. Bilbo lleva una vida sencilla con sus compañeros hobbits en la comarca, hasta que el mago Gandalf llega y los convence de unirse a un grupo de enanos para recuperar el reino de Erebor. Nuestra historia comienza con Bilbo Bolsón descansando en la comunidad de su cueva hobbit, ubicada en la comarca, un pequeño valle habitado por hobbits. ¿Pero qué es un hobbit? Un hobbit es una criatura pequeña de la mitad de nuestro tamaño, con poca o ninguna magia en ellos, excepto por una habilidad muy suya de hacerse innotables y hacer ningún ruido con sus pies, los cuales por cierto son muy peludos y no llevan zapatos en ellos, pues tienen una suela natural en la planta de los pies. Son de torsos gruesos y visten colores brillantes, especialmente amarillo y verde. A los hobbits les gusta comer y son muy quisquillosos con sus horarios de comida. Cenan 2 veces al día cada que pueden y no pierden nunca la hora del té. A ellos no les gustan las aventuras, aunque se cuenta que el abuelo de Bilbo era un hobbit tan grande que incluso podía montar un caballo de verdad. Se dice que experimentó aventuras inimaginadas por un hobbit, pero esa no es la historia de nuestro protagonista. Su historia comienza descansando en su jardín, donde llega Gandalf a proponerle unirse a una aventura muy grande. Muy educado, como todo hobbit, Bilbo lo rechaza deseándole un buen día. Al ir dentro de su cueva, sin que se dé cuenta, Gandalf deja una huella, un grabado en su puerta, con la que más tarde visitas inesperadas sabrían identificar la cueva de nuestro hobbit. Más tarde en la noche, Bilbo ya estaba preparado para degustar de su cena, cuando de repente sonó la puerta. Dwalin, a su servicio. Un enano entró de un salto en la cueva, y antes de que Bilbo pudiera decir algo o reclamar de algo, él ya estaba cenando en la mesa. No fue la única vez que tocaron a la puerta. Balin, a su servicio. De la misma manera, llegó a la mesa y se sentó a cenar. Y antes de que Bilbo pudiera volver a decir algo, Phil y Kili, a su servicio. Colgaron sus capuchas como los enanos anteriores y se sentaron a cenar. Pero no eran todos. Volvieron a tocar la puerta. 9 enanos más entraron por la puerta y cayeron al suelo. Eran Bifur, Bofur, Bombur, Oin, Gloin, Ori, Nori, Dori y Thorin, quien dirigía a estos enanos. Atrás de ellos se asomó Gandalf. Fue entonces que le contaron la trágica historia de su pueblo, de su reino atacado por un dragón, dejando a sus habitantes muertos o sin hogar. Solicitaron la ayuda del hobbit para servirles de apoyo como saqueador ante la amenaza del dragón. Tras un rato de plática fue entonces que el hobbit accedió. En alguna noche vieron un fuego a lo lejos, al cual encomendaron Bilbo investigarlo. Al llegar ahí se trataba de 3 trolls, Tom, Guille y Berto, los cuales terminaron atrapando a Bilbo y a los enanos en un intento de Bilbo por no llegar con las manos vacías de regreso a los enanos y tratar de saquear algo de ellos. Los atraparon y en el proceso en el que discutían cómo cocinarlos a cada uno les dio el día. Fue entonces que llegó Gandalf y de un golpe con su bastón partió una roca que les dio acceso y dejó tocar al sol la piel de los trolls que los convierte en piedra.
El equipo contaba con un mapa que fue heredado a Thorin, el cual contenía ruinas que desconocían de su contenido. Llegaron a Rivendell. Este es un pueblo habitado por elfos. Los elfos son criaturas muy bellas e intelectuales. Estos elfos ayudaron a nuestro equipo a revelar el contenido de las runas. Ahí también se abastecieron de recursos, comieron. A la mañana siguiente partieron de Rivendell. Tras días de cabalgado y en una noche muy tormentosa encontraron una cueva. Dudaban del estado y de la seguridad de esta, entonces la revisaron y confirmaron que era totalmente segura. Pasaron ahí la noche. En esa noche, Bilbo tuvo pesadillas en las que una grieta se abría en la cueva y salían criaturas tormentosas de ahí. Esta cueva realmente era una serie de túneles de trasgos que descubrieron a la fuerza, pues de la grieta salieron esas criaturas horribles y tomaron a nuestros protagonistas para llevarlo al centro de la montaña. Ahí estaba el rey Trasgo esperándolos. Reconoció automáticamente a los enanos, pues los Trasgos son criaturas con un pasado de riñas con los enanos. El rey Trasgo los cuestionó, preguntó a dónde iban y con qué razón. No llegaron a nada después de esto y estaban a punto de asesinar a nuestros protagonistas cuando llegó Gandalf y apagó todas las luces. Bilbo, con una navaja que tenía de los elfos, empezó a lanzar golpes a cualquier cosa, pues no veía, y acabó matando al rey de los Trasgos. Entonces tropezó y todo se volvió oscuro para Bilbo. Estaba en una cueva oscura. No estaba ni con los enanos ni con Gandalf. Palpaba el piso y las paredes en busca de una salida, pero no la encontró. En su lugar, halló un anillo. No le dio mucha importancia y lo guardó en el bolsillo. Se adentró más en la cueva y encontró un lago. Al parecer, en esta cueva habitaba una criatura. Criatura que amenazó con asesinar y tragar a nuestro protagonista. Sin embargo, este se defendió y al final Gollum retó a nuestro protagonista a un juego de adivinanzas, un juego de acertijos. Así pasaron el rato, preguntándose el uno al otro, incluso Bilbo respondiendo con mera suerte, hasta que Bilbo dio el acertijo que le dio la victoria. ¿Qué tengo en el bolsillo? Finalmente Gollum no pudo responder a esto, y al final, desesperado, regresó a esa isla que tenía en el lago, apartada de la orilla, buscando algo, un algo que no encontró. Era tal su desesperación y su ira, que empezó a sospechar de que el vivo lo tenía él, que nunca había estado ni en la isla, ni en la cueva siquiera. Lo empezó a perseguir enojado. Bilbo corrió y corrió, incluso no se dio cuenta que su mano entró en el bolsillo y el anillo en uno de sus dedos. Gollum, persiguiéndolo, dejó de verlo. Bilbo no sabía esto. Gollum lo persiguió y pensaba que se había salido, entonces indirectamente le dio la respuesta de la salida de la cueva. Bilbo no sabía que Gollum no lo veía. Al parecer el anillo le daba estabilidad. Se dio cuenta hasta que Gollum le pasó enfrente y ni siquiera se inmutó. Al saber la salida, se acercó a ella y Gollum estando ahí, estuvo a punto Bilbo de matarlo. Sin embargo, solo pasó encima de él. Supo Gollum entonces que efectivamente tenía el anillo puesto. Tras salir de ahí, todo su equipo corrió hacia un acantilado. Los perseguían wargos, criaturas horribles, como lobos, pero gigantes y desagradables. Huyendo de ellos, y en un intento por que no los agarraran, treparon los árboles, en donde llegaron águilas gigantes que los ayudaron y los llevaron a su nido. Agradecieron y se fueron. Después de eso, tras mucho tiempo de avanzar, llegaron al Bosque Negro. Un bosque espantoso en el que estuvieron ahí mucho tiempo, semanas, incluso meses. Ahí, al no encontrar y no ver que acabara el bosque, Bilbo trepó a un árbol y en la copa vio que el bosque no tenía fin. Al bajar, no encontraba a sus compañeros, no los veía. Pero en vez de buscar, prefirió dormir. Se acostó en un tronco y durmió. Al despertar tenía una araña encima. Esta araña lo estaba enredando entre sus telarañas. Así fue como encontró a los demás, pues estaban de la misma manera atrapados por ellas. Con su daga logró escapar y mató a todas estas arañas y así la nombró Aguijón. Fue ese entonces que llega el equipo al Bosque Negro. Ahí pasaron demasiado tiempo, semanas, incluso meses. Veían un festín elfo. Se acercaban pero se alejaban. Se acercaban y se alejaba de nuevo. Fue entonces que simplemente lo ignoraron y siguieron.
no encontraban la salida del bosque. Entonces Bilbo subió a la copa de un árbol. Vio que el bosque no acababa y cuando bajó no estaba su equipo, no estaban los enanos, no estaba Gandalf. Y en vez de buscarlos decidió dormir. Se acostó en un tronco y empezó a dormir. Cuando despertó, tenía una araña encima. Esta la estaba atrapando en su telaraña. Y así fue como encontró al resto. Estaban de la misma manera atrapados por las arañas. Bilbo los liberó, y con la espada mató a arañas. Así fue como la nombró Aguijón. Después de esto, tras liberar a sus amigos, llegó el rey Thondil, un rey elfo, que los capturó a los enanos, pues habían interrumpido el banquete. Los llevó a su reino y Bilbo tenía que liberarlos, pues a él no lo tomó. Llegó y tras un descuido de los guardias los encerró en barriles de contrabando. En estos barriles cruzaron el río y llegaron a Esgaroth, la ciudad del lago. En esta ciudad, Bilbo esperó a los barriles, a los enanos en barriles, en una cabaña. Cuando llegaron, estaban enfermos, estaban casi muertos. Bilbo se lamentó, pues casi mataba a los enanos en el proceso de salvarlos de el rey Thondil. Ya había mencionado el objetivo de estos enanos y por el cual encomendaron a Bilbo. Sin embargo, no me adentré en el plan. Llegan a la montaña solitaria en la que habitaba Smaug, el dragón que años atrás había atacado el pueblo de Thorin y de los enanos. Ellos querían llegar aquí para recuperar su reino. Portaban un mapa que fue dado a Thorin, había mencionado anteriormente, el cual también llevaba una llave que abría la puerta aquí precisamente a esta montaña. Llegaron y la llave no abría la puerta. Fue entonces, desesperados, que un rayo de sol tocó la puerta y fue así que pudieron abrir la puerta. Para esto querían a Bilbo. Bilbo, un hobbit, silencioso al pisar, lo necesitaban para saquear la piedra del alba, con la que iban a recuperar el reino, pues era una piedra muy preciada por el rey enano que gobernara este reino. Notó la presencia de Bilbo y se hizo el dormido, se hizo pasar por que estaba inconsciente. Acostado ahí, Bilbo regresó, ahora sí, por la piedra del alba. La tomó y fue entonces que el dragón despertó. Bilbo al verlo lo elogió. Supongo que fue en un intento de distraerlo o de hacerle ver que no era un enemigo. Pues un hobbit contra un dragón no era ningún resultado favorable para nuestro protagonista. El dragón tenía el pecho incrustado de diamantes, pues tanto tiempo estar ahí reposado había hecho que en las escamas se le incrustaran haciendo una armadura en el pecho, en la cual solo había un hueco de una escama que había quedado anteriormente. Allí era su punto débil. Lo demás estaba repleto de diamantes como en una armadura. No era posible matarlo de otra manera más que por ese hueco de la escama. Matarlo era su objetivo. Smaug se molesta con Bilbo y sale. Va a Esgaroth a atacar y a destruir todo lo que tenga a su paso. En este mundo fantástico, incluso las criaturas animales pueden comunicarse. Un cuervo que estaba por ahí escuchó todo esto. Llegando al valle, Smaug cazó destrozos. Sin embargo, un arquero llega al valle y con su legión de más arqueros empezaron a atacar al dragón. Vieron que sus flechas no eran efectivas y abandonaron. Todos abandonaron excepto Bardo. Bardo fue notificado por el cuervo que estaba allí. Él le dijo que tenía una escama, más bien, que le faltaba una escama, que tenía un espacio de sensibilidad, un punto débil. Bardo entonces lo notó y atacó al dragón. Fue así como Smaug el dragón murió. Ese fue el fin de Smaug el dragón. Smaug estaba muerto, y el tesoro de los enanos no tenía dueño al parecer. Fue entonces que los elfos se enteraron y mandaron un ejército. Smaug estaba muerto y el tesoro de los enanos no estaba resguardado. Fue entonces que Thranduil y su ejército de elfos se enteraron de esto y fueron a reclamar el tesoro. Thorin, que legítimamente era el heredero del trono, mandó a llamar a su primo de unas tierras muy lejanas, pues el reino de los enanos se había dividido tras el evento trágico de Smaug. Le pidió que trajera un ejército y así fue. Un ejército de hombres, comandados por Bardo el arquero, se encontraba allí también. Entonces, estaba el ejército de los elfos, de los hombres y de los enanos listos por reclamar el tesoro. Sin embargo, llegó el ejército de los trasgos y de los wargos a cobrar venganza por la muerte del gran trasgo.
matado por Bilbo. Los enanos, los elfos y los humanos se unieron, pues los tres guardaban odio por los trasgos y por los wargos. Aquí se libró la batalla de los 5 ejércitos. Hombres, elfos, enanos, wargos y trasgos pelearon entre ellos. Bilbo, que ya estaba cansado de tanto movimiento, fue a resguardarse en un lugar lejano a la guerra sin antes dejar en la piedra del arca a Bardos. Al dejar esta piedra a un humano, a un hombre, Thorin, un enano, al que pensaba que le pertenecía esa piedra, pues era heredero del trono, se molestó con Bilbo y su relación se complicó. Incluso Thorin llegó a intentar tirar a Bilbo por un precipicio. Bilbo se alejó. Un trasgo de ahí, un trasgo que estaba por la zona, lo dejó inconsciente. Sin embargo, Bilbo cayó con el anillo en la mano, con el anillo puesto. Fue entonces que despertó y vio mucha calma. No sabía qué había pasado. La guerra había terminado, pero no se había ni enterado. Estaba ahí, tirado, y vio que un hombre pasó, le pidió ayuda, pero el hombre no sabía quién le hablaba, no encontraba a quién. Fue entonces que se dio cuenta que tenía el anillo puesto. Bilbo se lo quitó y el hombre lo llevó con Gandalf. Gandalf le contó todo. Al final los trasgos habían caído, sin embargo, dejaron a Thorin muy lastimado. Fili y Kili habían muerto, defendiendo el cuerpo de su tío. Thorin, lastimado, habló con Bilbo. Thorin se disculpa con Bilbo. Le dice que si la gente le diera más importancia a la comida, a la paz y a los amigos, el mundo sería un lugar mejor. Thorin muere, y Bilbo no llora. Bilbo sale de esa cabaña, se sienta afuera, se pone un abrigo, bebe una bebida caliente y es entonces que no aguanta más. Tras todo esto, Gandalf acompaña a Bilbo y regresan juntos a la comarca. Ahí se da cuenta de que están vendiendo sus cosas. Bilbo pelea con el subastador y entra de nuevo a su cueva hobbit. Allí está de nuevo. Ahí concluye la historia. Años después, Bilbo estaba descansando en su cueva cuando llamaron a la puerta. Era Gandalf y algunos enanos. Se reunieron y recordaron viejas historias, tomaron el té y comieron. Esta novela fue una muy buena opción de lectura. La historia es fascinante, el mundo es tan amplio que creo que nunca terminas de entenderlo todo. La manera en la que el autor retrata escenarios y criaturas es increíble. Creo que ya no voy a volver a ver Los Anillos de la misma manera.